Buen día, docente. La presente evidencia es para cubrir el examen extraordinario en la materia de servicios de alimentos para la licenciatura en nutrición aplicada. Mi nombre está aquí, sentado en mi credencial de lector, la cual adjunto para su vista y obviamente acreditar mi persona en esta materia. En la presente evidencia desarrollaremos los servicios de alimentación, su estructura, forma de organización, materiales y utensilios, materia prima que se van a ocupar para establecer un servicio de alimentación, como la materia lo dice. En los servicios de alimentación, no solo aquel que los establece o los instala, coloca o pone en funcionamiento debe de saber cuál es la organización de un servicio. Los servicios pueden ser comerciales, no comerciales o de recuperación de cuota, pero todos ellos tienen una organización. Básicamente es la misma. En todos ellos el nutriólogo tiene que saber el tipo de organización, cómo funciona cada parte de la estructura en la que los conforman y obviamente pues todo encaminado a ofrecer un buen servicio a los comensales. En este caso, las personas de determinado lugar, región, que vayan a solicitar el servicio. Como ya he mencionado, hay tres tipos de servicios de alimentación: el comercial, el pago de cuota y el no comercial. En la imagen se pueden leer los tipos de servicios de alimentación que corresponden a cada uno de ellos. Básicamente, todos tienen la misma organización y la misma estructura de funcionamiento. En el área de la nutrición es importante que el profesionista conozca los servicios de alimentación para saber en cuál de ellos se va a desarrollar. Puede ser en forma particular o puede laborar en alguno de los servicios. Obviamente, pues tiene que conocer la forma de la estructura y organización de los servicios para poder consecuentemente elaborar un menú, ya sea cíclico o sintético, y en todos ellos aplicar su conocimiento de las propiedades organolépticas de los alimentos y elaborar el menú correcto con las propiedades adecuadas a la persona o al comensal o comensales a los que está dirigido. Los servicios de alimentación tienen sus propios recursos físicos y materiales. Cada uno de ellos requiere ciertos utensilios para poder desarrollar su trabajo o sus funciones. Algunos de esos recursos físicos o materiales se pueden visualizar en la forma siguiente. En la siguiente imagen se puede observar un servicio de alimentación. En este caso, yo elaboré la organización o la estructura de un servicio de un comedor escolar. En el número 1 coloqué el área de guardado de utensilios y químicos, todo lo que se vaya a usar para la limpieza. En el número 2, pues todo aquello que son blancos y uniformes del personal que va a participar en el comedor. Número 3, el área de entrada y salidas del personal. Número 4, el área de lavado de limpieza de utensilios. En el 5 están los refrigeradores. En el 6 están los anaqueles en donde se va a almacenar todo lo que son granos y productos. En el 8 están los refrigeradores donde se van a tomar directamente los alimentos que se van a preparar. En el número 9 estaría el área de lavado donde se van a lavar los alimentos antes de su preparación. En el número 10 del lado derecho se encuentra el microondas, la batidora, el horno de horneado. En el número 11 se encuentran las estufas, la plancha,
la parrilla donde ya se van a preparar los alimentos. En el 14 pues está la entrada de los proveedores que van a llevar toda la materia prima que se va a utilizar. Se encuentra una mesa para el área de escamochado o limpieza de la materia prima, el lavado de la materia prima y unos botes para desechar lo que no se requiere de la materia prima. En el área 16 se encuentra el área de lavado de vajillas. En el área 13 se encuentra las mesas para la preparación de alimentos antes de ser entregados. Se encuentra también una barra donde se van a entregar los alimentos a los estudiantes. Y en el área 17 pues es un acceso de comunicación entre la cocina y el área de comedores. En la parte baja de la imagen se observan las mesas y las sillas en donde van a degustar los alumnos la comida que se les va a preparar. La imagen únicamente se toma como referencia a las áreas que ya se describieron y señalaron en la imagen anterior. Ya hemos visto los recursos físicos que requiere un servicio de alimentación, como son las áreas, los lugares en donde se van a preparar, donde se van a destinar los alimentos, el resguardo de todo material que se está ocupando en el servicio de alimentación. Pero es importante mencionar que no solamente el área física y los recursos materiales se requieren para un servicio de alimentación. También es importante considerar el recurso humano. Todos los servicios de alimentación requieren de una plantilla de personal que va a participar en el funcionamiento del servicio. Para los comensales, para ello se puede reclutar el personal y el encargado del área de reclutamiento pues va a ser preferentemente un psicólogo. En la siguiente imagen hay algunos ejemplos de las personas, la plantilla laboral que va a participar en el servicio de alimentación, en este caso el comedor, entre los que encontramos el administrador, una persona para el control de calidad, recursos humanos, como ya lo había mencionado, que es el psicólogo, un encargado de almacén, jefe de cocina, encargado de cocina, nutriólogo, ayudantes, lavalosa, encargado de limpieza general. Puede ser que algunos de estos recursos humanos solamente lo realice o la función la realice una sola persona y sea la encargada, pero pues también se puede contratar diversas personas, en este caso los ayudantes de cocina, lavalosas y limpieza en general, pues no vamos a requerir a uno solo. Vamos a utilizar a varias personas para que desarrollen las labores y participen en el servicio, porque una sola pues no va a poder realizar todo el trabajo, a menos que sea un lugar muy pequeñito, ¿verdad? Pero pues así, considerando que es un comedor escolar, no creo que sea para 10 personas, entonces hay que contratar una plantilla algo considerable. Ya había mencionado en la distribución de la organización los recursos físicos del servicio de alimentos, los recursos materiales y los recursos humanos. En la siguiente imagen se puede observar esa distribución ya con personal, en donde se encuentran los alimentos ya preparados, las personas que están preparando los alimentos, las rejas en donde se están sirviendo los mismos. Se puede observar también que no es una sola persona la que se encuentra trabajando en este servicio de alimentación, son varios. Al fondo está otro tipo de área aquí de almacenaje, limpieza, los refrigeradores, pasillos, mesas de trabajo, la freidora. Como pudimos observar en la imagen anterior, las áreas de almacenamiento y de trabajo deben de tener ciertas características o especificaciones, pues el manejo de los alimentos no siempre va a ser la misma. Cada alimento debe de
tratarse de forma diferente, sobre todo si son perecederos y no perecederos. Los alimentos, algunos requieren refrigeración, otra temperatura ambiente y otras almacenaje, otros congelamiento. Entonces debemos de saber la temperatura y el tipo de alimento que se va a resguardar o a utilizar para saber cuáles son las especificaciones de cada uno de ellos y darle un buen manejo y obviamente que perduren y un aprovechamiento. En la siguiente imagen estamos observando un almacén y ahí estamos encontrando alimentos no perecederos, los cuales están siendo inventariados y sobre todo el manejo de los alimentos, porque hay que tener en cuenta la caducidad de cada uno de ellos, cuándo vamos a ocuparlos, cuáles pueden tardar en ocuparse, en utilizarse y en dónde van a resguardarse. Entonces, este es un ejemplo de un almacén de alimentos no perecederos. Este es otro ejemplo de 3 diferentes resguardos de alimentos o trato de alimentos, los que se pueden encontrar a quedar a temperatura ambiente, los que van a ir en congelador y los que van a ir en refrigerador, y obviamente pues los grados en los que debe de manejarse la temperatura de los refrigeradores o congeladores. Como se ha mencionado que el ejemplo del comedor o del servicio de alimentación se trató de un comedor escolar, es necesario o es importante realizar con un menú cíclico, ya que los alimentos pues tienen cierta frecuencia para repetirse y la constancia de ellos tampoco debe de ser un alimento que aburra el paladar de los alumnos, porque lo que queremos es que se nutran y les guste el alimento y lo consuman, no que se vayan a desistir o desanimar de ingerir los alimentos en la escuela. Este es un ejemplo del menú que se puede ofrecer a los estudiantes para el desayuno, comida, la colación y la cena. Este es un menú de 4 tiempos en algunos de ellos. Consta de 4 alimentos. Básicamente se tiene que tomar en cuenta que las personas consuman 5 alimentos en el día. Aquí solamente se está tomando en 4, que sería la colación entre la comida. También es importante señalar un menú sintético. El que vimos en la imagen anterior era un menú cíclico para un comedor escolar. El menú sintético es siempre el mismo. Es el que se ofrece preferentemente o regularmente en los servicios de alimentación comerciales como restaurantes y bares, por ejemplo. Siempre que acudas al restaurante siempre vas a encontrar el mismo menú, no va a cambiar. Es repetitivo, pero ese es un menú sintético. Aquí solamente se menciona lo que es un menú cíclico. El menú cíclico toma en cuenta los alimentos que se pueden utilizar distribuidos entre el desayuno, la comida y la cena, pero que no se repitan durante el mismo día o 2 veces a la semana o 2 veces en días seguidos. Básicamente se toma en cuenta la distribución de los alimentos en distintos días. En este caso estamos viendo que los alimentos se van a distribuir entre el desayuno, la comida y la cena, pero en 5 días. Puede ser de lunes a viernes y obviamente sin que cada uno de ellos se repita en el mismo día. Y ya se observa elaborado un menú cíclico para 3 días únicamente. Yo había elaborado un menú cíclico para 10 días, pero en la imagen solamente tomé en cuenta 3. Si ustedes observan, ninguno de los 3 días estoy repitiendo el mismo producto o la misma materia prima para hacer el menú. En la elaboración de cualquier menú, para cualquier tipo de servicio de alimentación, se tiene que tomar en cuenta el cálculo de la materia prima y el costo de la misma. Hay alimentos que
tienen una pérdida al ser preparados. ¿Qué significa esto? Los alimentos, por ejemplo, como en el caso de la piña, cuando nosotros pelamos una piña y la preparamos para ser elaborada en algún alimento, la piña pues tenemos que quitarle el tronquito que va a la parte de arriba, tenemos que quitarle la cáscara, rebanarle la parte baja y después obviamente pues quitarle algunos restos que se nos hayan quedado ahí de las bolitas que tiene la piña. Si ustedes se dan cuenta, entre la cáscara y la piñita o el tronquito que nosotros le quitamos, la piña ya tiene una pérdida en su peso. Cuando nosotros compramos la piña, la compramos por pieza o la compramos por peso y tiene un costo. Ese costo es por todo el producto, por toda la fruta. Pero cuando nosotros la preparamos, la piña tiene una pérdida de casi el 50% de su peso. Esa pérdida se va a ir directo a la basura. Entonces, si yo quiero alimentar a un número de personas con esa piña, tengo que calcular el costo y la materia prima. ¿Eso qué quiere decir? Que si yo no tomo en cuenta el costo y quiero alimentar a 10 personas, por ejemplo, pues o doy rebanadas más pequeñas o les aumento el costo a cada una de las dos personas para pagar la piña. Entonces, si tomamos en cuenta la pérdida de los alimentos al ser preparados, pues tenemos que hablar de un factor de corrección. Ese factor de corrección es lo que nos va a determinar cuánto peso debemos de comprar inicialmente de algún tipo de materia prima antes de ser preparado o limpiado para que tengamos la cantidad necesaria en cualquier menú. Cualquier menú que sea preparado como estos, el que se ven en la imagen, requiere cierta cantidad de peso de materia prima. Entonces, aquí es donde vamos a tomar en cuenta el factor de corrección para elaborar cualquiera de los productos. Primero vamos a calcular el costo y la cantidad del producto de materia prima o de la materia prima que se va a requerir para una persona. Si ustedes observan en la imagen siguiente dice cantidad por ración. Eso quiere decir que es lo que se requiere para que una persona se coma una quesadilla de queso con pico de gallo. Es lo que yo le voy a ofrecer en peso para elaborarle una quesadilla. Arriba tenemos un té con poca azúcar y le voy a ofrecer un sobre, cuántos gramos de azúcar y qué cantidad de agua. Lo mismo para que consuma una rebanada de pan integral con mermelada. Es las piezas o los gramos del producto que va a elaborar su pan con mermelada. Al final, bueno, pues un ejemplo, si yo quiero considerar 210 personas que vayan a consumir este tipo de platillo, pues tengo que multiplicar el peso que le voy a ofrecer a una persona por los 210 personas que quiero alimentar. Si ustedes observan en la parte media dice factor de corrección. Eso quiere decir que un sobre de manzanilla se va a aprovechar completamente. Por eso se pone el número 1. Hay una tabla de corrección que se puede obtener en el internet, en donde ya todos los alimentos tienen ese número determinado y nosotros vamos a aplicarlo de acuerdo al gramaje y al factor de corrección. Aquí, si ustedes observan, la cebolla, el jitomate y el cilantro al final de la imagen ya tienen un factor de corrección, es decir, un número. La siguiente imagen solo describe el factor de corrección que ya les había indicado. Para obtener el factor de corrección de un producto o materia prima, yo elegí un ejemplo de chiles. Para una persona yo le voy a ofrecer 2 gramos de chiles
que significa el 100% del producto neto. ¿Eso qué quiere decir? Que es lo que voy a comprar en la recaudería. ¿Cuánto debo de comprar de chiles para 210 personas? Que era el ejemplo que ya había mencionado. Eso es lo que tengo que saber. El factor de corrección para los chiles, de acuerdo a la tabla obtenida en internet, me dice que es de 0.84%. Ahora, yo aquí apliqué una regla de 3, es decir, que multipliqué el factor de corrección por los 2 gramos de chile que va a consumir una persona y después lo dividí al 100%. Ese resultado me dice que el factor de corrección o el aprovechamiento del chile, ya que le corte el tranquito, el desperdicio que le voy a quitar al chile, me dice que es de 0.0168. Ese resultado en porcentaje de pérdida lo voy a multiplicar por los 2 gramos de chiles que quiero para una persona y entonces me dice que debo de comprar un poquito más de los 2 gramos del chile. ¿Eso qué quiere decir? Que voy a comprar 2 gramos .0168 para que cuando yo le corte o prepare el alimento me sobren o al final mi resultado sean los 2 gramos que yo quiero preparar. En la siguiente imagen se observa el menú para un día. Es un menú completo en donde ya se tiene el precio de el kilo por cada producto que requiero para el tanto de personas mencionadas en la parte de arriba, la cantidad que requiero para todos ellos y el precio por la ración para todos ellos. Esto es solamente un ejemplo. Aquí si yo quiero elaborar un menú cíclico para 10 días y personas diferentes, el número de personas diferentes, pues tengo que sacar el costo de materia prima para el menú diario, después para hacer una suma para el menú de los 10 días y obviamente pues contemplar el desayuno, la comida, la cena y la colación y hacer un total de cada uno de ellos. Aquí ya haciendo un costo aproximado de los recursos físicos y materiales, el costo de la materia prima, un aproximado. Estos solamente son ejemplos y si yo quisiera establecer un servicio de alimentación que es un comedor escolar, pues para 210 personas tendría que solventar un gasto de 432.164,63 centavos. Eso es lo que me costaría un servicio de alimentación de comedor escolar. Hasta aquí es la presentación que elaboro para un servicio de alimentación en donde entra la participación de un nutriólogo, la elaboración de los menús para el servicio del comedor escolar.